Habitualmente, hace 4 domingos más o menos, hemos comenzado a predicar expositivamente, versículo por versículo, la carta de Pablo a los Efesios. Hoy vamos a finalizar el capítulo 1, estudiando los versículos 15 al 23 del capítulo 1. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es palabra de Dios. Hermanos, alguien dijo una vez con mucha razón que las oraciones de una persona son el reflejo de su vida interior. Las oraciones de un creyente evidencian como pocas cosas lo hacen qué es en realidad lo que le preocupa, lo que le consume, cuáles son sus prioridades, hacia dónde se inclinan sus afectos y sus emociones. Por eso es tan provechoso estudiar las oraciones que aparecen en la Biblia, porque ellas son un medio para introducirnos directamente al corazón de aquellos hombres de Dios que la pronunciaron. Y precisamente eso es lo que tenemos hoy aquí en este texto que yo acabo de leer. Esta oración de Pablo a los Efesios es una especie de ventana a través de la cual podemos mirar el interior de este siervo de Dios. Y es un pasaje en el cual nosotros podemos extraer una enorme cantidad de enseñanza doctrinal y práctica para nuestras vidas. Y que contiene dos aspectos fundamentales que podemos identificar a simple vista, claramente. En los versículos 15 y 16, Pablo da gracia al Dios soberano por la obra que está haciendo en esa iglesia conforme a sus propósitos eternos. Y en los versículos 17 al 23 encontramos las oraciones que Pablo eleva a ese Dios soberano en favor de estos creyentes. Dos cosas: Pablo da gracias, Pablo intercede en oración. Eso es básicamente lo que tenemos en este texto que vamos a estudiar juntos en esta mañana. Veamos entonces en primer lugar las acciones de gracia que Pablo eleva a Dios por esta iglesia. Versículos 15 y 16 nuevamente. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esta oración del apóstol Pablo obviamente es motivada por la reflexión que él hace de las bendiciones que Dios ha derramado en su pueblo. ¿Recuerdan lo que veíamos los últimos 2 domingos en los versículos 3 al 14? Pablo había declarado ahí que Dios nos ha escogido para la salvación desde antes de la fundación del mundo, y que conforme a esa elección nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y eso es precisamente lo que motiva a Pablo a elevar estas acciones de gracias delante de Dios. Sumado a ello, el buen reporte que había recibido de esta iglesia respecto a su crecimiento espiritual, respecto al crecimiento del reino de Dios entre ellos. Estos hombres y mujeres en Éfeso oyeron el Evangelio, creyeron el Evangelio, y esa fe era más que evidente en sus vidas. Pero Pablo escucha también del amor
que estos hermanos se manifiestan unos a los otros. Un amor que abarcaba a todos los miembros de la congregación. Dice el texto que el amor de ellos era para con todos los santos. No con algunos o con unos pocos, no, con todos los santos. Y mis queridos hermanos, no hay nada de malo tener amigos en la iglesia. No hay nada de malo en eso. Tener personas dentro de la iglesia con los que uno se siente más cercanos o más identificados o más cómodos. Eso no está mal. Cristo tenía amigos entre sus discípulos y Él fue sin pecado. Pero todos los miembros del cuerpo de Cristo deben beneficiarse de nuestro servicio, de nuestras oraciones, de nuestras exhortaciones y de nuestro estímulo, sean de nuestro grupo cercano o no. Todos los santos, dice el texto. Ese era el amor que los efesios manifestaban. Y la palabra amor que se utiliza en este texto en el griego significa aquella persona que busca a otra para hacerle bien. A eso se refiere. Y ese amor que habla aquí es una virtud, hermanos, que se encuentra estrechamente relacionada con la fe. Estrechamente relacionada. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es imposible, hermanos, que nosotros digamos con nuestra boca que amamos a Dios y al mismo tiempo somos indiferentes con todos aquellos que son el objeto primario del amor de Dios. Es imposible. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, la fe y el amor en la vida del creyente caminan juntos, a la par. Y donde ese amor no está presente, nosotros tenemos poderosas razones para pensar que la fe tampoco lo está. Pregunta, hermano mío, hermana mía, ¿con cuánta frecuencia tú le das gracias a Dios por lo que Él está haciendo en la vida de tus hermanos? ¿Con cuánta frecuencia o nunca? Ahora, noten otro punto aquí. Pablo no solamente le da gracias a Dios por el crecimiento espiritual de estos hermanos, sino que se los hace saber a ellos mediante esta carta, en forma escrita. Pablo reconocía a Dios como el dador de todo bien y por eso le daba gracias, pero al mismo tiempo alentaba a estos hermanos en su carta, y esto para nosotros debe ser una tremenda lección espiritual. Pero tremenda. Si bien es cierto que debemos cuidarnos de esa actitud facilista y obsecuente de aquellos que van por ahí exaltándolo todo, a todo el mundo, todas las cosas para quedar bien, pastor, qué fantástico, qué impresionante, es increíble. Eso es obsecuencia para ganar un concurso de popularidad. Pero también es cierto que debemos cuidarnos de la actitud contraria, la de aquellos que casi nunca tienen algo bueno para decir, que nunca alientan a otros por sus esfuerzos y sus progresos. Dice un comentarista: hay personas que están tan convencidas de que Dios es el único digno de toda alabanza que rara vez agradecen algo, y cuando lo hacen a regañadientes. Reconocen acertadamente que todo lo bueno que nosotros somos o que hacemos tiene su origen final en la mano de nuestro Padre Celestial llena de gracia. Y así concluyen erróneamente que no debe darse ningún tipo de ánimo a los que son meros mediadores de esa gracia divina. Un error. Tus hermanos necesitan de tu aliento. Lo necesitan. Pablo no pensaba de ese modo.
Es por eso que si ustedes han leído las cartas de Pablo, él continuamente expresaba las razones por las que le daba gracias a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios recibe toda la gloria y nosotros el estímulo. Hermanos, hay hermanos entre medio de nosotros que han sido usados grandemente por Dios para bendecirnos. Y a veces ni nos enteramos. Hay hermanos en esta congregación a los cuales he ido a ministrar y me terminaron ministrando a mí, que han sido terrible testimonio para mí y para mi pastorado, y de gran bendición para esta iglesia, y nosotros debemos darle gracias a Dios por estos hermanos, pero sobre todas las cosas debemos decírselo, como hace Pablo aquí, que ellos sientan el estímulo, no fijarnos siempre solamente en lo que está mal para criticar. No, démosle gracias a Dios por las grandes cosas que Él ha hecho en medio de esta congregación. Y démosles estímulo a nuestros hermanos, como Pablo hace aquí. Un amor que es para todos los santos, no para algunos sí y para otros no. Pero Pablo en nuestro texto no se limita simplemente a dar gracias a Dios por estos hermanos, sino que también pide por ellos. En los versículos 17 al 23 nosotros vemos las intercesiones que Pablo trae ante el Dios soberano en favor de los efesios. Versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Noten en primer lugar la persona a la que Pablo dirige esta oración, ¿no? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. ¿Y esto qué nos enseña? Bueno, nos enseña que este hombre de Dios se acercaba a Dios con confianza, pero sin olvidar la majestad de aquel delante del cual estaba orando. Hay algunas personas que pretenden hablar con Dios con la misma familiaridad con la que hablan con un amigo o con un vecino. Pero nuestro Dios es el Padre de toda gloria. Es el Padre al cual le pertenece toda la gloria, cuyos atributos lo revelan como un Dios sublime, lleno de majestad y glorioso. Hermanos, no es lo mismo acercarnos a Dios con la confianza de un hijo que hacerlo confianzudamente. Son dos cosas distintas. Él es nuestro Padre, sí, pero al mismo tiempo es el Dios de toda gloria. ¿Y qué pide Pablo a ese Dios soberano en favor de estos creyentes? Bueno, lo podemos resumir en una sola palabra: conocimiento. Conocimiento. Pablo pide espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aunque la palabra espíritu en la versión Reina Valera, que es la que yo utilizo, aparece aquí en minúscula, tenemos muchas razones para pensar que se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que imparte luz al corazón. Es el Espíritu Santo de Dios el que abre e ilumina nuestro entendimiento. Por eso, en Isaías capítulo 2, se lo menciona de esta manera: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Pablo quería que estos hermanos y nosotros, que ya habían sido iluminados por el Espíritu de Dios para venir a Cristo, recibieran ahora de Él más luz. Más luz, más entendimiento. Hermanos míos, aprendamos esto de una vez. En la vida cristiana, la ignorancia no es una virtud, es una desgracia. Hay gente que dice: no, con lo que sé me alcanza y me sobra, yo no quiero saber más. No quiero meterme en eso. No, la ignorancia en la vida cristiana es una desgracia. Si tu conocimiento de Dios es así, tu vida cristiana es así. En Oseas capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento.
porque le faltó conocimiento. La desinformación, la ignorancia acerca de las cosas de Dios son la semilla de la destrucción. Por eso debemos orar a Dios continuamente por nosotros y por otros, para que Él nos conceda un mejor entendimiento de las verdades reveladas en las Escrituras. Pero no solamente debemos orar, no, también usar todos los medios que tenemos a nuestro alcance para crecer en nuestra comprensión doctrinal. ¿Se entiende la importancia de venir los viernes a la noche al estudio bíblico? Hermano, un verdadero creyente, verdadero, que quiere conocer a su Dios, va a todos los estudios bíblicos que pueda ir. Una vez un pastor me dijo: ¿tú quieres que tu iglesia crezca? Sí, yo quiero que crezca. Enseña la Biblia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es la única manera. Y si usted quiere estudiar más, que me encantaría que estudie más, está MINS. El seminario, los lunes a la noche, que dirige el hermano Willy. Hermano, tiene elementos para aprender de Dios. La ignorancia es una desgracia. Hermanos, ¿por qué es tan importante que nosotros estemos, y yo insisto en que estemos aquí cada domingo cuando la palabra de Dios es predicada? ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo usará esa exposición para abrir nuestro entendimiento, para que tengamos una comprensión más amplia de lo que somos y de lo que tenemos como cristianos, y así podamos vivir a la altura de nuestro llamamiento. ¿Se entiende la importancia? Hermanos, hasta que nosotros no aplicamos en nuestra vida práctica lo que sabemos, no lo sabemos como lo debemos saber. Hasta que no lo aplicamos, no lo sabemos como debemos saber. Dios no nos revela su doctrina para que nosotros seamos más inteligentes y colguemos diplomas en las paredes. No, para que seamos más santos. Dios revela su doctrina en su palabra para que seamos más santos. Hermanos, uno ve a personas que vienen a la iglesia domingo tras domingo tras domingo, escuchan los mismos sermones que todos escuchan aquí, las mismas directrices, las mismas aplicaciones, pero cuando uno ve sus vidas, la forma en la que se comportan, la forma en la que hablan, la forma en la que se visten, los lugares que frecuentan, las cosas que hacen, cómo se comportan sus hijos, uno se pregunta si realmente esos escucharon el mismo sermón que nosotros escuchamos, porque no lo parece. No lo parece. Los creyentes ya conocen a Dios en Cristo, pero necesitan crecer continuamente en ese conocimiento. Y en la misma medida en que nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, se acrecienta nuestro amor, se acrecienta nuestra devoción, se acrecienta nuestro celo y nuestro servicio. Y eso es lo que Pablo desea de todo corazón, que los creyentes obtengan, ese conocimiento. Y hay una responsabilidad de parte de nosotros, ¿no? Adquirir ese conocimiento. Hermanos, repito, un sermón cada domingo no alcanza para tu vida de creyente. Estudio bíblico que haya, estudio bíblico que tú tienes que estar ahí, si quieres crecer en tu vida como cristiano. Pero Pablo pide también que estos creyentes no solo obtengan un conocimiento acerca de Dios, sino que obtengan también un conocimiento más pleno de todos los recursos que tenemos en Cristo. Como dijimos en un sermón anterior, algunos creyentes viven como pordioseros espirituales, porque ignoran todos los recursos que tenemos a nuestro alcance ahora que somos salvos. Y de manera particular, hay tres cosas aquí que Pablo quiere que estos hermanos conozcan. Y en primer lugar es la esperanza a la cual han sido llamados. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Mis queridos hermanos, vivimos en un mundo que no tiene esperanza alguna. Y en medio de eso, Dios nos ha llamado para que tengamos una esperanza.
para que vivamos por esa esperanza. Hermanos, los incrédulos no tienen ninguna razón para mirar el futuro con expectativa, ninguna, pero nosotros sí. Nosotros sí, dice Romanos capítulo 5, versículo 2, para quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esperamos con absoluta certeza todo aquello que Dios ha reservado para nosotros. ¿Por qué? Porque es imposible que el plan de Dios sea frustrado. Imposible. Nuestra esperanza, hermanos, es ciertísima. Tan cierto como que mañana habrá sol, así de cierto es que algún día nosotros reinaremos con Cristo. Y ya no habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor. Y lo que Pablo pide en oración es que nosotros podamos experimentar esa consolación, de esa esperanza en medio de las circunstancias más difíciles que nos pueda tocar enfrentar. Nosotros sabemos positivamente que el futuro que nos espera es glorioso. Lo sabemos, pero debemos pedir a Dios en oración que nos conceda una expectación confiada, una espera paciente del cumplimiento de esas promesas de Dios. Mis hermanos, cuando esa esperanza cierta no controla nuestros pensamientos, las aflicciones de esta vida se tornan cargas inmensamente pesadas y se opaca el gozo de nuestra salvación. Se debilita nuestro servicio y el mundo comienza a ser peligrosamente atractivo. Pero Pablo también pide en oración, en segundo lugar, que estos hermanos no solamente conozcan más ampliamente la esperanza a la que Él nos ha llamado, sino también, dice, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Dios de los cielos, hermanos, el dueño absoluto de cuanto existe en el universo, nos adoptó como a sus hijos. Y de ese modo nos hizo coherederos con su Hijo Jesucristo de todo lo que Él posee. Y lo que Pablo pide por estos creyentes en oración no es simplemente que conocieran el hecho de que ellos tenían una herencia, sino cuán rica y cuán gloriosa es esa herencia. Dice las riquezas de la gloria de su herencia. Pablo estaba ansioso porque estos hermanos pudiesen entender la magnificencia y el esplendor de todo lo que Dios les tenía reservado. Y mis hermanos, ustedes y yo necesitamos de ese mismo entendimiento. Y necesitamos poner esa herencia rica y gloriosa delante de nuestros ojos todos los días. De tal manera que podamos vivir en este mundo no viendo las cosas que se ven, sino viendo las cosas que no se ven. ¿Saben por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Pero en tercer lugar, Pablo quiere que estos hermanos conozcan la esperanza a la que han sido llamados, conozcan las riquezas de su herencia y también el poder que está disponible para ellos. El poder. Alguno puede estar pensando en este momento, bueno, pastor, todo lo que usted dice está muy lindo, está muy bien, es muy gratificante, es muy gozoso, tenemos una herencia, tenemos una esperanza, todo está muy lindo, pero cuando yo me tengo que enfrentar a las adversidades de la vida, cuando tengo que luchar con las seducciones del mundo que cada vez son mayores, qué difícil resulta eso, qué difícil es para mí vivir como un ciudadano de los cielos. ¿Cómo puedo yo vivir a la altura de lo que soy como cristiano? Bueno, Pablo da la respuesta, el poder de Dios. El poder de Dios que está disponible para nosotros los que creemos. Y es obvio que Pablo aquí quería que estos hermanos y nosotros también comprendiéramos que todo el poderoso poder de Dios está hoy, aquí, ahora, a nuestra disposición. Para nosotros. Noten cómo Pablo multiplica los calificativos en el texto, versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza.
Pablo está diciendo aquí que ese poder ya obró en nosotros. Ya obró. Nosotros creemos por ese poder. Hermanos, si el poder de Dios no hubiera actuado en nuestras vidas, nosotros seguiríamos viviendo en medio de las tinieblas. Estaríamos alejados de Dios y de sus caminos. Ese poder ya obró en nosotros, trayéndonos a salvación. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que ese mismo poder que nos trajo a la fe es el mismo poder que nos ayuda a vivir a la altura de lo que somos, de nuestro llamamiento como cristianos. Hoy hay muchas iglesias que se la pasan hablando del poder de Dios. El poder de Dios para sanar y un cojo sale corriendo, el poder de Dios para hacer milagros, el poder de Dios para esto, el poder de Dios para lo otro. Pero hermanos, nosotros sí necesitamos del poder de Dios, pero no para ver a los cojos caminar o a los ciegos ver, no. Nosotros necesitamos del poder de Dios para poder mantenernos en pie en medio de las adversidades y las dificultades de esta vida. Para poder vivir como cristianos, para poder vivir como ciudadanos de los cielos en este mundo caído en el cual estamos hoy. Hermanos míos, no hay ninguna razón para que los cristianos tengamos vidas espirituales mediocres. No hay ninguna razón. Sí, es verdad, en nuestras propias fuerzas somos muy débiles, somos menos que la nada. Pero hermano, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros podemos vivir en este mundo como verdaderos cristianos, siempre y cuando nos amparemos en el omnipotente poder del Dios Todopoderoso. Sí que podemos. Y para que tengamos una idea aproximada de la naturaleza de ese poder que Pablo menciona aquí, él usa dos ilustraciones que son muy poderosas. Versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo quiere que estos creyentes, si nosotros hoy obtengamos una clara comprensión de la clase de poder que está disponible para nosotros. ¿Y qué ejemplo cogió para esto? ¿El de la creación de Dios con todas esas cosas maravillosas que Él ha creado? No, la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque fue allí donde Cristo venció la muerte. Porque fue allí donde Cristo pagó por el pecado de todo su pueblo. Y porque fue allí que Él aseguró la resurrección de todos aquellos que están unidos a Él por medio de la fe. Hermanos, así como Él resucitó, nosotros también resucitemos. Así como Él venció el pecado, nosotros también podemos vencerlo. Nada ni nadie puede impedir la victoria del creyente sobre la muerte. Nada ni nadie. Pero no solo eso, Pablo dice que ese poder que obró en Cristo también lo sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y esta es una figura para mostrar la victoria final y definitiva del Salvador, mostrando que a Cristo se le ha conferido autoridad suprema sobre todas las cosas que existen. Versículo 21 al 23. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, no existe en todo el universo ninguna autoridad humana o angelical que no esté sometida al gobierno de nuestro Señor Jesucristo. No existe. Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mis queridos hermanos, a la luz de todo lo que hemos visto hasta ahora, yo pregunto, ¿tenemos alguna razón nosotros para vivir apesadumbrados y temerosos? Nosotros que somos miembros de ese pueblo.
¿somos nosotros dignos de lástima o somos dignos de envidia? Bueno, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí, nosotros somos dignos de envidia. Obviamente. Claro que el impío no nos envidia ahora en este momento. Pero créame, ellos ya nos envidiarán. Y no lo estoy diciendo esto en tono de burla o con alegría. No. Ojalá no haya ninguno aquí en este lugar que, habiendo oído la palabra de Dios, se pierda y no pueda disfrutar de todas estas maravillas. Ojalá que no. Bien, mis hermanos, he aquí algunas cosas que nosotros no debemos ignorar. Nosotros debemos orar como Pablo oró. Nosotros debemos orar al Señor que nos conceda una comprensión cada vez más profunda de estas verdades espirituales. Que nosotros podamos como iglesia conocer estas cosas como debemos conocerlos para así poder vivir a la altura del Dios que tenemos y de todos los recursos con los cuales contamos. Créanme, no hay ninguna razón para nuestra falta de celo y de fervor en el Señor. No hay ninguna razón para dejarnos seducir por la mercancía barata que el mundo nos ofrece. Dejémosles eso para aquellos que no tienen la esperanza que tú tienes. Para aquellos que no esperan la herencia como tú la esperas. Ellos no tienen nada más. Nada más. Pero en cuanto a ti, amado hermano, amada hermana, si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú no solo conoces lo que ellos no conocen, sino que cuentas con un poder con el que ellos no cuentan para vivir a esa altura. Hermanos, que Dios nos conceda hoy abundante iluminación, que nuestros ojos sean alumbrados, que nuestro entendimiento sea abierto para poder vivir el resto que nos queda de este paso por la tierra viendo las cosas que no se ven, las que tienen verdadero valor. Y para aquellos que nos acompañan hoy aquí sin Cristo reinando en sus corazones, amigo mío, tú no tienes una esperanza cierta. Tú no puedes mirar a esa herencia con expectativa. Mi amigo, tú debes saber que ese poder que Pablo menciona aquí en este texto también está disponible para ti hoy. También está disponible. Si nosotros hemos creído en Cristo es porque el poder de Dios obró en nuestros corazones. Ha sido porque el poder de Dios abrió nuestros ojos. Ha sido porque el poder de Dios nos trajo a la fe y al arrepentimiento. Y ese mismo poder está hoy aquí a tu disposición. A tu disposición, amigo, ven a Cristo. Ven a la cruz, pídele a Él misericordia. Pídele a Él que cambie tu corazón. Pídale a Él que abre tus ojos. Pídale a Cristo que tenga misericordia de ti. Él es un gran Salvador. Y Él puede darte hoy arrepentimiento y perdón de pecados. Amigo, yo te lo aseguro, si me lo dio a mí, seguramente te lo puede dar a ti también. Vamos a orar. Padre, te